Bueno, antes de empezar, estoy aquí merendando, tomándome no sé si estas son picotas o cerezas, pero bueno, eh, ya estoy de vacaciones, ya estamos aquí más tranquilos. Por cierto, adelante, pasad, coged asientos, ya sabéis cómo va. Poneros cómodos. Bien, el otro día ya estuvimos hablando bastante de conjuntos. Lo que pasa es que más que profundizar en los conjuntos en sí, nosotros lo que estuvimos haciendo en el vídeo anterior, que sirve un poco de introducción, es un desarrollo dialéctico de la teoría de conjuntos. Es decir, básicamente estuvimos viendo, o sea, lo que más me interesa de ese vídeo no es que os enteréis de todo al dedillo. Verdaderamente es una introducción donde se trataban de introducir, se trataba de presentar algunos conceptos, algunos términos que van a ser muy importantes y que vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el tema. Entonces, no os preocupéis si hubo cachos en concreto que no entendieseis. Lo importante, más que nada, es que todos los términos, todos los conceptos que se desplegasen un poco allí, que os vayan sonando para ahora, cuando nos metamos más de lleno a todo este tema y aparezcan de nuevo esos conceptos, que no nos pillen desprevenidos, o sea, que todo el mundo sepan que existen. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos un poco, hicimos todo ese desarrollo dialéctico y nosotros vamos a empezar a hacer hoy un poco el desarrollo práctico, el desarrollo pragmático de los conjuntos. Vamos a empezar a hacer un poco cómo los vamos a representar, cómo vamos a escribir los conjuntos, cómo vamos a definir los conjuntos. Porque eh, todo esto responde, ya lo dije en el vídeo anterior de introducción, y ya lo llevamos viendo desde el final de los vídeos de lógica, poco a poco está apareciendo una problemática nueva. Es cierto que cuando hicimos lógica, nosotros ya hemos aprendido, bueno, hemos aprendido, ya tenemos unas herramientas mínimas como para poder entender la estructura de las oraciones matemáticas, que nosotros dijimos, vamos a estructurar las matemáticas con proposiciones. Podríamos profundizar mucho en el estudio de las proposiciones y demás, pero bueno, básicamente con todo aquello que vimos en la introducción a la lógica ya tenemos suficiente para enfrentar un poco a este problema, a esta problemática nueva que nos iba apareciendo, y es que ahora que podemos estructurar las oraciones, nos gustaría en nuestras oraciones poder discernir, dije yo en su momento, entre continente y contenido. Que esto es un debate muy famoso, estos son unos términos que aparecen mucho más en las ciencias sociales, ¿no? Que en las ciencias como tal, lo del continente y el contenido, porque nosotros le vamos a dar otro pequeño nombre en matemáticas. Al final, pensad que nosotros vamos a estar hablando de elementos que cumplen ciertas propiedades. Los elementos van a jugar el papel del contenido, nosotros vamos a estar hablando de cierto contenido. ¿Qué contenido es ese del que vamos a hablar? Elementos matemáticos. Y estos elementos matemáticos, el continente, la forma en la que se muestran, van a ser a través de ciertas propiedades. Entonces, bueno, yo os voy a decir un conjunto así antes de empezar. Eh, de hecho, no, vamos a repasar mejor, porque al final, conjuntos, como tal, es un término que yo creo que cualquiera se puede hacer una idea bastante intuitiva, ¿no? De lo que es un conjunto. Eh, Seguro que puse ejemplos en el vídeo anterior, ya no me acuerdo porque lo grabé hace una semana, pero seguro que podemos poner, seguro que, por ejemplo, alguno de vosotros, si ve un enfrentamiento deportivo, pues en un enfrentamiento deportivo, digamos fútbol, porque al final, siendo de España, pues es el deporte más típico, ¿no? El fútbol. Pues al final, en un partido de fútbol, aunque podemos extenderlo a cualquier enfrentamiento deportivo, hay dos equipos. eh, Cada uno de esos equipos está formado por distintos jugadores, distintos participantes, distintos contendientes. Bueno, distintos
distintos elementos que forman parte de cada equipo. Y podemos reconocer a qué equipo pertenecen los jugadores de cada lado dependiendo de la vestimenta que lleven, que va a ser las propiedades de cada uno de esos equipos. Por ejemplo, también podemos distinguir, yo qué sé, yo creo que cualquier persona distingue entre los días de la semana. Pues nosotros que consideramos que estamos un poco hablando en un ámbito académico, pues podemos distinguir los días de entre semana, los días laborables y el conjunto de los fines de semana o los días libres. Podemos distinguir también... De hecho, en la ESO ya hemos visto muchos conjuntos. Los conjuntos ya han aparecido de varias maneras. Nosotros vimos en la ESO el conjunto de los números naturales. Un conjunto. Nosotros vimos en la ESO también el conjunto de números enteros, el conjunto de números racionales, el conjunto de números irracionales, el conjunto de números reales, el conjunto de números complejos. Todos esos conjuntos de números que algunos vimos en la ESO y otros no. Todos ellos son conjuntos. Entonces, esta idea no es algo que nos deba tampoco de sorprender muchísimo. Esto de los conjuntos es algo bastante conocido. Pero, claro, a nosotros nos interesa alejarnos, ya hemos dicho en algún momento, de ese lenguaje natural, que bueno, también debería especificar que yo en estos vídeos, es que me di cuenta el otro día porque me estuve viendo el vídeo anterior y me chocó un poco, porque yo estoy llamando en estos vídeos constantemente al lenguaje natural, al lenguaje que naturalmente uno habla. Me explico, en plan... Yo, por ejemplo, que hablo en español, mi lenguaje natural es el español. Pero al final lo que quiero decir es que no existen lenguajes naturales. Todos los lenguajes son artificios, son artificiales, tienen normas y son normas que tenemos que aceptar para poder usarlos. No son cosas naturales. Sin embargo, cuando yo me refiero al lenguaje natural, me refiero al lenguaje al que uno, naturalmente, el lenguaje con el que uno naturalmente se expresa. Entonces, bueno, quería aclararlo. Porque nosotros ahora queremos alejarnos un poco de este lenguaje natural y ver cómo podríamos introducir en el lenguaje matemático una manera de poder diferenciar entre los elementos de un conjunto y las propiedades que cumplen esos elementos del conjunto. Por ejemplo, nos gustaría, si estamos hablando de un partido, nos gustaría poder hablar de los jugadores, de un jugador concreto. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo, da igual en qué equipo juegue, que él en sí mismo ya es una figura bastante importante, ¿no? Y se suele hablar mucho de Cristiano Ronaldo, de Messi, de todos estos, como figura individual, como elemento dentro del equipo, del conjunto. Sin embargo, también pues, podríamos hablar a veces de conjuntos pues, por las propiedades que cumplen, ¿no? Por ejemplo, los días laborables son los días que tenemos que ir a clase, que tenemos que trabajar, y los días de los fines de semana son los días que no tenemos nada que hacer, hacemos lo que nosotros queramos, son días de ocio. Entonces, un poco distinguiendo entre esos términos, pues es lo que nosotros vamos a querer ahora. Para ello, hombre, me gustaría que tuvieseis en mente un conjunto que yo creo que todo el mundo podemos tenerlo en la cabeza, que es el conjunto, vamos a decir, el conjunto formado por los números naturales del 1 al 10. Creo que este conjunto es un conjunto que todo el mundo lo puede tener en la cabeza. Y tal como yo lo he enunciado, lo podríamos escribir para hablar de este conjunto. Bien, pues hombre, yo creo, a ver, a no ser que estemos muy perdidos, yo creo que si escribiésemos eso, nos entenderíamos entre nosotros, ¿no? En plan, si yo hablo de el conjunto de los números naturales del 1 al 10, ambos incluidos, el 1 y el 10, entonces todos nos podríamos entender, ¿no? Pues no, aquí es donde viene el problema y es por lo que nosotros en matemáticas nos queremos alejar de ese lenguaje natural. Quisiéramos, o sea, no es alejarnos
porque queramos olvidar el lenguaje natural, ¿no? Sino que verdaderamente se trata de que queremos encontrar una forma de lenguaje que se aleje de todos estos lenguajes maternos, estos lenguajes naturales que yo les llamo, para conseguir un lenguaje abstracto, un lenguaje que vaya un poquito por encima de todos esos lenguajes. Al final, todo lo que expresamos en matemáticas, ya veréis que al final, aunque introduzcamos muchos símbolos, lo que vamos a estar expresando al final de este vídeo es esta misma idea. Lo que pasa es que la queremos expresar de tal manera que no se apoye tanto en el lenguaje natural, porque al final esta frase que yo he puesto aquí, hemos estado de acuerdo en que lo podríamos entender todos. Se me había olvidado que tenía el pointer. Pero esta definición que tenemos aquí, podríamos usarla, no habría ningún problema. ¿Cuál es el problema? Que depende del transmisor, depende del receptor del mensaje, ¿no? O sea, si yo esto, si lo lee alguien que sabe español, pues genial, se va a entender y no va a haber ningún problema y yo voy a poder dar mi explicación. Ahora, como de la casualidad de que haya una persona que no hable español viendo estos vídeos, lo siento por él, pero, pero no se enteraría de lo que yo he puesto ahí, ¿no? Entonces, nos gustaría encontrar una forma de comunicar esta idea que vaya un poquito más allá del lenguaje natural y que todo el mundo lo pueda entender sin necesidad de tener que saber ningún idioma. O sea, queremos expresarnos más allá de los idiomas. Entonces, bueno, pues fijaos, si nos paramos a pensar un poco en todos los ejemplos que hemos puesto, en todos ellos ocurre esto mismo. Toda la definición de los conjuntos siempre empieza un poco de la misma manera. Entonces, el conjunto de los números naturales del 1 al 10. El conjunto de los jugadores del Real Madrid. El conjunto de los jugadores del Atleti. El conjunto de los días laborables de la semana. El conjunto de los días de fin de semana. O los días libres dentro de la semana. El conjunto de los números naturales, el conjunto de. No sé si lo vais viendo, pero hay una frase en concreto que se repite mucho, ¿no? Que es esta parte, la de el conjunto de. Bien, pues esta es la primera parte que nosotros vamos a cambiar. Vamos a quitar este poquito. El conjunto de eso nosotros a partir de ahora lo vamos a empezar a expresar con unos símbolos que vosotros, bueno, en principio ya hemos dicho muchas veces que aquí se supone pues eso, que ha pasado gente un poco ya por la ESO. Entonces vamos a introducir las llaves que ya las habéis visto a lo largo de la ESO, que son estos símbolos. Básicamente esos símbolos nos vienen a decir el conjunto de lo que sea que pongamos ahí dentro. Entonces, bueno, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de el conjunto de los números del 1 al 10, pues entonces nos quedaría esto. Esto, si os dais cuenta, verdaderamente aquí pone lo mismo que pone aquí arriba. Lo único que hemos sustituido es esta parte de el conjunto formado por, el conjunto definido por. Ya veréis que hay muchas maneras de hacer esto, pero lo hemos sustituido esta expresión por estas dos llaves, esta de aquí y esta de aquí. Por cierto, a veces los símbolos ya veis que a veces me quedan un poco feos. Este símbolo de las llaves no me gusta mucho. Pero bueno, a ver, que nos entendemos, ¿no? Sabéis de lo que estamos hablando. Este símbolo de las llaves no nos debería de sorprender. Ha aparecido también en varias ocasiones. A lo largo de tercero y cuarto de la ESO aparece cuando estamos dando, por ejemplo, en análisis, cuando estamos viendo el dominio y la imagen de una función, pues el dominio y la imagen se expresan, son conjuntos al final, tanto el dominio como la imagen. Entonces, ahí estaban. Los conjuntos también aparecen mucho en. No se suele ver en la ESO de ninguna manera teoría de conjuntos, pero teoría de conjuntos luego aparece un poco en probabilidad. Por ejemplo, la famosa regla de Laplace, número de casos favorables entre número de casos posibles, pues al final estamos comparando el cardinal de dos conjuntos. Ya llegaremos a este concepto del cardinal, pero básicamente lo que estamos haciendo es el número de elementos
dentro del conjunto de los casos posibles de los casos favorables, que diga, entre el número de elementos que tiene el conjunto de los casos posibles. Eso es la regla de Laplace, verdaderamente es contar conjuntos. Pero bueno, ya llegaremos un poco a todas esas cosas. De momento, con esta simple notación que hemos añadido en las llaves, si os fijáis, todo lo que nos queda por escrito ahora es lo que ya hemos avisado un poco al principio. Cuando ya hemos dicho el conjunto de, nosotros aquí lo que nos queda sería, bueno, aquí no lo he puesto, los números naturales del 1 al 10. Claro, los números lo voy a poner porque queda un poco feo, ¿no? Números naturales del 1 al 10. Ambos. Vale. ¿Por qué? Porque así se puede ver mejor precisamente lo que hemos distinguido hace un momento. Hemos dicho que los conjuntos aparecen en las matemáticas para permitirnos hablar de los elementos de un conjunto y de las propiedades que cumplen los elementos de ese conjunto. Entonces, aquí tenemos los elementos de los que nosotros estamos hablando. En concreto, dentro de este conjunto nosotros estamos hablando de números naturales, ¿no? Esta sería la primera parte, la que corresponde a los elementos. Y por otro lado, estamos dando la propiedad que cumplen los números de los que nosotros estamos hablando. Cumplen la propiedad de que van del 1 al 10, ambos incluidos. Pero claro, esta forma de definir conjuntos nos puede servir, o sea, no nos vamos a engañar. Al final, toda esta manera de describir conjuntos, pues la podríamos utilizar, y de hecho, si lo utilizásemos tampoco habría mucho problema. Pero depende del ámbito en el que lo estemos usando. Claro, no podemos plantear un problema internacional de matemáticas y escribirlo todo así, de esta manera, en español. Nosotros seguimos queriendo alejarnos de los lenguajes naturales. Entonces, vamos a convertir esto. Además nos viene bien porque hace un momento hemos dicho que los números naturales ya los hemos visto a lo largo de la ESO. Cualquiera de vosotros sabrá que el símbolo que se usaba para los números naturales era esta n. Una n con un doble palo. Vaya. Y me ha quedado un poco feo. Así mejor. Sabemos que los números naturales nosotros los representábamos con esa n. Entonces, cuando estamos hablando de un conjunto, nosotros queremos hablar de los elementos. Pero si ya sabéis que cuando queremos ser genéricos en matemáticas, diremos los x. Los elementos x que pertenecen a los números naturales. Y aquí es donde viene este simbolito, que me interesa. Ya profundizaremos un poco en todos estos símbolos de pertenencia y de inclusión. Pero cuando nosotros decimos que un número es natural, básicamente lo que estamos diciendo es que un número x pertenece al conjunto de los números naturales. Esta es la manera en la que nosotros vamos a decir que un número es natural, que un número es racional, que un número es de otra forma. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo del fútbol, pues Lamine Yamal pertenece al Fútbol Club Barcelona. Joder, eso suena como muy a esclavitud, ¿no? Pero Lamine Yamal es uno de los jugadores que pertenece al equipo del Barcelona. Bueno, ya tenemos escrito esta primera parte de una manera matemática. Nosotros ahora estamos hablando del conjunto de los números naturales. Y ahora, ¿cómo podríamos expresar matemáticamente que estén entre el 1 y el 10? Bueno, pues esto también es bastante sencillo, ¿no? Porque los números que están entre el 1 y el 10 cumplen que son mayores o iguales que 1. Pero además, utilizo este símbolo, que por eso hemos visto nosotros todo el apartado de introducción a la lógica en la primera serie, para poder
introducir estos términos, aunque luego si os vais a los libros de matemáticas, los únicos que lo escriben así son los libros que han dado lógica proposicional antes de ver conjuntos. Entonces, a mí me gusta ver un poco la introducción a la lógica proposicional precisamente para que sepamos que este símbolo significa y. Entonces, son los números mayores o iguales que 1 y menores o iguales que 10. Esto, si lo queremos profundizar un poco, bueno, si lo queremos acortar un poco, porque por lo general esto no se escribe de esta manera, lo he escrito así para que podáis ver cómo la parte de las propiedades responde un poco a las proposiciones, pero bueno, ahora lo desarrollamos eso. De momento nosotros esto lo podríamos acortar un poquito más. Y lo podríamos escribir así. Fijaos que todo esto es bastante interesante. Nosotros seguimos teniendo, la parte de los elementos. Eso es lo que nos está hablando de qué elementos estamos hablando. Bueno, pues de números naturales. Ahora, ¿qué propiedad cumplen los números naturales de los que nosotros estamos hablando? Pues que están entre el 1 y el 10. Están entre el 1 y el 10, que al final es lo mismo que hemos puesto aquí. Bien, como veis, tenemos la parte de los elementos, la parte de las propiedades. La parte de las propiedades no la vamos a ver, porque verdaderamente es, aunque no os lo creáis, toda esta parte de las propiedades es lo que hemos visto en la introducción a la lógica. Sabiendo cómo funcionan las proposiciones, cómo usarlas, cómo funcionan las operaciones de proposiciones y demás, entonces esta parte de las propiedades no nos va a dar mucha guerra, porque tiene que ser propiedades que se enuncian como proposición precisamente. Entonces los vamos a poder entender, y sabiendo un poco las cosas que hemos visto en toda la serie anterior, pues entonces no nos va a dar esto ningún problema. Por otro lado, lo que vamos a hacer hoy, y eso sí, es ver qué ocurre con los elementos. Porque dependiendo de los elementos de un conjunto, vamos a encontrar otras maneras de definir los conjuntos. Veamos. Por cierto, quiero ponerlo esto en la forma más genérica posible. Entonces, esta misma cosa que nosotros hemos puesto aquí, por ponerlo, ya os digo, de la manera más genérica posible, nosotros cuando escribamos un conjunto, vamos a escribir el conjunto de los elementos X que podrá pertenecer a los números naturales, a los números reales, a lo que sea. Esto viene a decir el conjunto de los elementos X. Por cierto, estos dos puntos, que no lo he dicho, es que cumplen. Estos son los números naturales que cumplen que 1 es menor o igual que X, menor o igual que 10, que están entre el 1 y el 10. Y esto quiere decir que son los X, pertenezcan al conjunto que pertenezcan, que cumplen la propiedad P. Esto es lo mismo que hemos escrito aquí, lo que pasa es que esta es la forma un poco, pues ya os digo, un poco genérica, un poco para tenerlo entre nosotros. Esta es la forma que vosotros deberíais de guardar en la cabeza. Todo el resto de formas de escribir conjuntos se tienen que plasmar en ella. Además, el orden es importante. Empezamos por los elementos y luego por las propiedades. ¿Por qué? Pues bueno, es que resulta que con el ejemplo que hemos puesto, el de los números del 1 al 10, ya tenemos una muy buena representación para ver qué es lo que está ocurriendo. Porque claro, si estamos hablando de los números del 1 al 10, yo podría llegar... Vamos a empezar un poco... Voy a escribirlo en la pizarra y ahora vuelvo. A ver. Me flipa. Lo malo de las cerezas es que puede ser que se me quede una piel por ahí, en la dentadura, y no me dé cuenta. Bueno. Vale.
Bien, este es el conjunto del que estamos hablando nosotros, ¿no? Este conjunto es el conjunto de los números naturales que están entre el 1 y el 10. Bien. Yo, siendo aquí, haciendo un alarde de inteligencia, fijaos que podría escribir lo siguiente, ¿no? Fijaos aquí. Esto de repente se vuelve interesante. Porque aquí lo que he hecho es describir todos los elementos que están entre el 1 y el 10 y que son números naturales. Aquí no hay ningún número racional, no hay ninguna fracción, no hay ningún número irracional. Todos son números naturales. Que es lo que se nos exige arriba. Si os dais cuenta, este conjunto y este conjunto son exactamente iguales, son lo mismo. Eh, Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Son iguales. Entonces, si yo puedo describir los elementos de un conjunto, fijaos que aquí no me hace falta escribir la propiedad. La propiedad es algo que tú la puedes sacar. ¿Quiénes son estos? Los números entre el 1 y el 10. Imaginaos, por ejemplo, que ahora nosotros ponemos este otro conjunto. Estos son los números pares entre el 1 y el 10, ¿no? No hace falta que escribamos la propiedad porque ya te estoy dando, te estoy listando, te estoy enumerando uno por uno todos los elementos de ese conjunto. Entonces, ¿para qué te voy a dar las propiedades? Si lo vas a poder sacar tú, la propiedad que tú quieras. Claro, el problema de esto, por cierto, a esto se le llama una definición. Ah, casi no me cabe. Esto es una definición exhaustiva de un conjunto. A mí también me gusta, a veces se me escapará seguramente, decir que esto es una definición explícita. Esto define explícitamente, término a término, eh, lo que compone un conjunto. Pero lo vais a encontrar en muchos libros y en muchos sitios como una definición exhaustiva. Exhaustivamente estamos describiendo el conjunto. Uno por uno estamos enumerando todos los elementos de ese conjunto. Claro, esto ya nos ha parecido alguna vez algún problema parecido a esto, ¿no? Y es que eh, esto nos permite distinguir, si os vais dando cuenta, hemos dicho que nosotros en la forma en la que generalmente vamos a escribir los conjuntos, que es esa de ahí arriba, tenemos la parte de los elementos y la parte de las propiedades. Claro, esto que nosotros hemos hecho aquí claramente ocurre porque esto o porque este conjunto que tenemos aquí es finito. Entonces, dependiendo de los elementos, vamos a hablar de conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Fijaos que si tenemos un conjunto finito y además con pocos términos, podemos describirlo exhaustivamente. Pero, aunque no os lo creáis, también vamos a poder describir exhaustivamente algunos conjuntos muy grandes e incluso infinitos. Porque claro, vayamos pasito a pasito. Hemos empezado por un conjunto finito y pequeño. ¿Qué pasa si yo ahora os dijese no los números del 1 al 10, sino que yo os comentase los números entre el 1 y el 300? Bueno, pues entonces tendríamos que escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta el 300, ¿no? Bueno, se podría hacer, escribir del 1 al 300, suponiendo que escribamos un número por segundo, nos va a llevar 5 minutitos. Y en 5 minutos vamos a escribir del 1 al 300. Pero por la misma razón podríamos pensar en un conjunto muchísimo más grande. Por ejemplo, en los números del 1 al 10.000. Y si escribimos un número al segundo, escribir del 1 al 10.000 en una hoja nos llevaría entre 2 y 3 horas. Quiero decir, eso ya sería una locura, ¿no?
O sea, no sé quién, por gusto, podría escribir los números del 1 al 10.000 en una hoja. Pero ya os aseguro, pues eso, que salvo que sea muy rápido, te va a llevar más de 1 hora y media seguro escribir 10.000 números. ¿Significa eso que no podríamos describir exhaustivamente los números del 1 al 10.000? Que lo tendríamos que escribir así, en esta manera, que yo sé que es un poco más conflictiva y que alguien que no sabe mucho de matemáticas o de ciencias, pues parece más intuitiva esta manera de describir conjuntos que esta otra de aquí arriba. La de aquí arriba parece que ya estamos desplegando muchas matemáticas, ¿no? Pero verdaderamente también podríamos describir conjuntos muy grandes. Por ejemplo, vamos a escribir. Hemos dicho que nosotros queríamos ese conjunto. Bueno, pues aquí entra un elemento que igual, esto no se explica, a mí nunca un profesor me ha explicado el significado de esto, pero a mí me gusta dejarlo claro, porque ya que aquí lo hemos dicho varias veces, yo tengo tiempo para poder pararme en ciertos detallitos que en clase no se puede parar el profesor. Pues sí que vamos a ver un poco cómo funciona esto, que es el uso de los 3 puntos. Estos 3 puntos en matemáticas sirven precisamente para esto que estamos haciendo. Diréis, jolín, pero si ahí tú no has descrito exhaustivamente nada, porque te faltan muchos números, ¿no? Me faltan el 4, el 5, el 100, el 1000, el 7000. Entonces, ahí me faltan muchas cosas por describir. Sin embargo, no, porque lo que estos 3 puntos nos están diciendo es que el conjunto este de los números del 1 al 10.000, pues tú empiezas cogiendo el 1, coges el 2, coges el 3, el 4, el 5, el 6. Podemos escribir aquí al principio todos los que queramos. Pero a partir de cierto momento vas a seguir así hasta. Estos 3 puntos significa así hasta el 10.000. Sé que a veces las palabras estas suenan un poco complicadas. Pero bueno, verdaderamente es lo que estamos haciendo aquí. Aquí tienes los números desde el 1 hasta el 10. Y aquí tienes los números desde el 1 hasta el 10.000. Eso es lo que representa un poco esos 3 puntos. Imaginaos ahora con la misma lógica que nosotros hiciésemos todos los números pares entre el 1 y el 10.000. Pues empezaríamos igual. Lo que pasa es que pondríamos el 2, el 4, el 6, el 8, el 10 y así hasta el 10.000, ¿no? Que ahora yo quiero los números que son múltiplos de 3. Pues bueno, pondríamos el 3, el 6, el 9, el 12 y así hasta el 9.999, porque el 10.000 no es múltiplo de 3, ¿no? Todos esos serían los múltiplos de 3 entre el 1 y el 10.000. Todos esos serían los múltiplos de 2 entre el 1 y el 10.000. Y con esto pues hemos encontrado una manera de describir conjuntos finitos, porque al final es un conjunto finito, pero es un conjunto finito muy grande. ¿Podríamos también describir conjuntos infinitos? Pues también, ¿no? O sea, verdaderamente vamos a quitar estos. Imaginaos que yo le quito. De hecho, ¿qué leches? Vamos a hacer los números naturales. El conjunto de los números naturales sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Y así hasta cuando paramos, cuando llegamos al último de los números naturales. ¿Quién es el último de los números naturales? No hay, ¿no? No hay una cota superior para los números naturales. Es el infinito hasta donde tendríamos que contar. Pues entonces se deja así. Esa manera de escribir los 3 puntos, aunque yo haya escrito 4, esa manera de escribir los 3 puntos vuelve a significar lo mismo que antes, pero con una pequeña diferencia. En plan, antes habíamos dicho que eran los números desde el 1 hasta el 10.000, porque el 10.000 era el último. Sin embargo, en este caso, estos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta
así hasta nunca, así hasta te tienes que tirar hasta el infinito, ¿no? O sea, no paras. Esto básicamente te está diciendo que es así hasta que puedas. Y aún así no habrías terminado. De alguna manera, el primer caso de antes nos decía que tenemos que repetir este proceso hasta llegar a cierto punto. Y este nos dice que tenemos que repetir el proceso. Independientemente de... O sea, da igual a dónde quieras llegar. Tienes que repetirlo infinitamente. Y efectivamente, esto ya es una manera exhaustiva de representar los números naturales. Ya tenemos ahí escritos todos los números naturales. Sé que mucha gente dirá, pero si ahí no hay escritos infinitos números, es que no hace falta escribirlo, porque con esto ya están representados. Bien, podríamos profundizar un poco en los conjuntos con respecto a las propiedades, porque ahí es donde las cosas se van a ir complicando. Lo que pasa es que tiene poco sentido empezar a explicar esas cosas tan complicadas ahora cuando van a ir apareciendo por sí solas poquito a poquito. Por ejemplo, yo estoy pensando en la definición de conjuntos por familias de conjuntos, que al final familias de conjuntos son conjuntos de conjuntos. También podríamos definir conjuntos mediante particiones. Podríamos hacer bastantes cosas. Y como veréis, según vaya pasando el tiempo, iremos introduciendo nuevas maneras de definir conjuntos. Ahora, de momento, yo creo que con esto, pues con esto tenemos un poco hecho el trabajo de hoy. A ver. Bien, bueno, he estado echando un vistacillo a mis apuntes. De momento lo vamos a dejar por aquí. En el próximo capítulo seguiremos profundizando un poco en estas cosas. Después de la lista de reproducción anterior, la de la introducción a la lógica, no quiero dejar los ejercicios para el final. Entonces, si me da el venazo, puede ser que, según yo termine de decir esto, ponga unos pocos ejercicios chorras para estas tandas de vídeos y luego al final de toda la teoría de conjuntos quizás hacer algunos ejercicios un poco más difíciles. Pero desde luego no quiero dejar todos los ejercicios para el final. Quiero ir haciendo de por medio. Lo que pasa es que hoy de momento ya os he dicho que seguimos haciendo un poco de introducción. Me interesa que os quedéis un poco con todas estas cosas. Pero aún no... Aún no vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces de momento lo podemos dejar aquí. Y nos vemos en el siguiente capítulo. No sé si veremos ya la unión y la intersección. O sea, las operaciones con conjuntos, o si todavía añadiremos algo más. Ah, no, leches, claro, veremos la igualdad y todo lo demás. Sí, 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 bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Seguimos sintonizando. Hasta luego, chavales.